por vuestra presencia, que esperemos sea recompensada por la aportación que os podamos hacer en un tema de tanto interés y actualidad como son los riesgos cibernéticos y su gestión. Como sabéis, en el Grupo Caja Ingenieros llevamos ya muchos años colaborando tanto con universidades como con colegios profesionales, clústeres, administraciones públicas y entidades dependientes desde nuestros segmentos especializados de banca institucional y banca mayorista. Si bien es cierto que no muy frecuentemente hemos hecho webinars especializados para este tipo de socios nuestros, de segmentos en definitiva. Hoy, sin embargo, hemos querido de alguna manera revertir esta tendencia y por eso os hemos convocado, os hemos invitado a este webinar especializado, específico en un tema como son los riesgos cibernéticos y la gestión. Para ello hemos preparado un programa que, en primer lugar, tendrá la visión institucional de un organismo público cuya misión es velar por la ciberseguridad de los ciudadanos, empresas, instituciones y administraciones públicas de su alcance. Para que os hagáis, para poneros en contexto, en España existen diferentes organismos en este sentido. Está el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que depende del Ministerio de Economía y Empresa. Y luego País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía tienen sus propias agencias o centros de ciberseguridad. En este sentido, hoy contamos con la participación del director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, el señor Oriol Torruella, que nos ofrecerá su visión sobre la situación y tendencias de ciberseguridad y ciberataques, así como los recursos y servicios que pone a disposición de instituciones y administraciones públicas para mejorar el estado de ciberseguridad. Pasado este bloque institucional, nuestro director de estrategia de seguros, Raúl Santos, os comentará los servicios de asesoramiento y gestión de riesgos y contratación de seguros específicos para los segmentos de banca institucional, banca mayorista y banca de empresas, y asimismo os presentará al partner asegurador que desde el Grupo Caja de Ingenieros hemos escogido para la materia, para la colaboración en ciberriesgos específicos para administraciones públicas y entidades dependientes. Sobre Hiscox, bueno, ya os lo comentarán ellos, solo anticiparos que es una compañía con más de 4.000 millones de dólares en primas, que lleva 15 años involucrada en ciberriesgos y que aquí es importante en cuanto a todo lo que son riesgos y coberturas, destaca por su solidez y solvencia financiera con el rating A por Fitch y por Standard & Poor's. Por parte de Hiscox contaremos con Fernando Conde, que es consultor de riesgos de ciberseguridad y cibercolaborador de Hiscox, así como con David Fernández, responsable de desarrollo de negocio de bancas seguros y acuerdos especiales de Hiscox. A partir de aquí, Oriol, si quieres, como sé que vamos apretados de agenda, pues cuando quieras empezamos. Y muchas gracias a todos. Pues, muchas gracias, Jaime, por la introducción. Muchas gracias a Caja de Ingenieros por invitarnos a esta sesión. Vamos a, si os parece, iniciar, como comentaba Jaime, como vamos justo de tiempo, a iniciar la presentación que os queríamos hacer hoy. Os comparto pantalla. Espero que la veáis correctamente. ¿Sí? Perfecto. Dicho lo cual, pues hace año y poco, desde el 1 de enero de 2020, la ciberseguridad en Cataluña la estamos gestionando desde la agencia o la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña como organismo competente en la materia. Es un tema que veníamos trabajando desde años anteriores desde el gobierno, pero que claramente por el estado actual de los riesgos, de las ciberamenazas y de la ciberseguridad en general, pues requería un cambio de rumbo, requería un refuerzo por parte del gobierno, y en ese sentido, pues la creación de la agencia es una respuesta clara a cuál es la situación actual en materia de ciberriesgos. Me gustaría en esta sesión explicaros muy brevemente qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos analizando, qué es lo que desde la agencia tenemos claro que está sucediendo al nivel de estado de la ciberseguridad y cuál es la situación actual y los impactos y la respuesta, en este caso institucional, a estas situaciones. En este sentido, desde hace mucho tiempo,
pues si estamos analizando, si tuvimos ya hace aproximadamente 3 años un servicio de análisis de tendencias porque creíamos que una de las mejores maneras de prepararnos y desarrollar políticas públicas en la materia era precisamente saber qué estaba sucediendo y poder analizar realmente cuál era la situación actual en cada momento de la ciberseguridad y el impacto en cada uno de los colectivos. Con ello, hemos ido publicando informes de tendencias para explicar y exponer a nivel público cuál es esta situación, cuál es este estado de ciberseguridad, para que cada una de las organizaciones pueda decidir y pueda tomar acción al respecto de este tipo de situaciones. En todo este escenario, en la supuesta normalidad que teníamos antes de esta pandemia, pues eso tenía unas frecuencias, unas periodicidades y unas situaciones concretas que venían vinculadas al modelo digital y venían vinculadas a la evolución, entre comillas, natural de las cosas. Pero la pandemia llegó, muchos de los procesos digitales se han acelerado, muchas de las situaciones que hemos vivido pues nos han hecho depender cada vez más de este tipo de sistemas, de este modelo para trabajar, para relacionarnos a nivel personal, incluso para llevar a cabo nuestras acciones más individuales y personales. Y esto ha generado, evidentemente, nuevas amenazas o la potenciación de muchas de las que ya veníamos analizando en su momento. Entonces, lo que hemos visto es pues esta nueva normalidad o tal cual llamada. Lo que pasa es que me parece que normal, de normal no tiene mucho, cada día es cambiante, pero quizá la nueva normalidad precisamente es este entorno de cambio y ese es un poco el escenario que también estamos viviendo en el ámbito de la ciberseguridad. Este constante cambio y adaptación a lo que se va produciendo en cada momento es una de las constantes, si me permitís la paradoja, que estamos detectando en este tipo de análisis del mercado. Entonces, desde ver cómo la ciudadanía se vuelca a los sistemas digitales, principalmente con Internet. Las organizaciones abren infraestructuras al modelo de teletrabajo. Es verdad, estamos volviendo, ya vuelve a haber cola en la entrada de las ciudades, ya vuelve a haber tráfico, pero a día de hoy aún se están implementando muchos sistemas de teletrabajo. De hecho, estamos realizando esta sesión que anteriormente sería en alguno de los auditorios de Caja de Ingenieros y hoy en día se está haciendo mediante un webinar a distancia. Y esto también supone nuevas infraestructuras, nuevas soluciones que suponen o generan nuevas amenazas por el entorno. Las instituciones gubernamentales están, y sobre todo durante este periodo anterior, han basado gran parte de sus servicios públicos en el uso de este tipo de tecnologías digitales. En muchos casos no era posible pedir cita o realizar un trámite si no era mediante este tipo de soluciones. Y finalmente, pues como digámoslo así, los buenos estamos generando todo este tipo de cambios, pues los malos, aquellos que actúan en el modelo de cibercrimen, pues claramente lo que han hecho es adaptarse y además adaptarse de una manera, a una velocidad mucho más rápida que los primeros a estos nuevos entornos precisamente para explotar al máximo este tipo de amenazas que estamos viendo. En este tipo de informes, precisamente una de las cosas que construimos fue un barómetro de amenazas para ir identificando cuál era la evolución, cuál era la posición de cada una de las amenazas que nosotros teníamos catalogadas como las principales que impactaban en materia de ciberseguridad. Y a día de hoy, pues nuestro top 4, la verdad es que sigue constante desde que empezamos con este tipo de informes. Bien es cierto que los volúmenes de cada una de estas amenazas se han potenciado de manera notable, pero también es cierto que estamos viendo ya algunos cambios, algunas novedades en nuestro top 5 de amenazas, como puede ser, por ejemplo, la amenaza de información errónea y corrupta, puesto que cada vez más se está trabajando en entornos automatizados o incluso con inteligencia artificial y el uso o la corrupción de los datos que utilizan este tipo de sistemas puede ser un tipo de ataque muy lucrativo en algunos casos o con un elevado impacto en otros. Aquí al final lo que estamos viendo y hemos visto durante toda esta época es que el compromiso en la pérdida de información, los ataques de phishing deliberados contra determinadas infraestructuras, la saturación y el bloqueo con ransomware de algunos, comentaban también en la introducción, ¿no?, del tema sanitario, que ayer publicamos un informe específico en el ámbito sanitario que ha sido uno de los más impactados por el tema del ransomware. Otras infraestructuras críticas y servicios públicos también han sido impactados de manera notable por esta, prácticamente os diría, pandemia digital. Y luego también toda la evolución de este tipo de medidas o de ataques de ransomware con doble o triple extorsión y los ataques de DDoS han seguido siendo una constante para impactar en la disponibilidad de muchos de los sistemas
especialmente públicos o incluso de servicios críticos, que serían los que evidentemente pues en muchos casos tienen más incentivos para pagar o que tienen un mayor impacto a la hora de ser afectados. Entonces, esta nueva normalidad lo que nos arroja son datos relativos al incremento, pues como comentaba, de estas amenazas como el ransomware, debido sobre todo al hecho de que la ciberseguridad no es que haya sido relativamente olvidada, pero es verdad que en todo este trasiego de la digitalización vertiginosa de muchos de estos procesos, pues no ha sido tenida en cuenta como debería ser, pues precisamente por esta presión, por este cambio tan inmediato de estructuras, por la habilitación de nuevas soluciones, y esto lo que ha generado es muchas amenazas, mucha exposición que ha permitido, pues evidentemente, a los atacantes explotarlas. Aquí algunos de los datos que os expresamos o que os mostramos en la pantalla, lo que nos muestran es este incremento de ataques de DOS, por ejemplo, en grandes volúmenes, el incremento del ransomware o incluso también los increíblemente bajos, si me lo permitís, costes de generar este tipo de ataques. Es decir, en el ámbito de la dark web, el kit para montar tu ransom o para montar tu ciberataque o para alquilar sistemas para generar un ataque de DOS que bloquee los sistemas de cualquier administración, pues son terriblemente baratos. Incluso la compra de credenciales, que ha sido uno de los temas que más dolores de cabeza nos ha generado, también ha vivido su pequeño auge, porque la forma en la cual se ha generado muchos de los despliegues de este tipo de ciberataques ha sido mediante la infección de cuentas internas de los sistemas. Y este tipo de infección se produce sobre todo a través de la compra de credenciales que se puede producir en la dark web. Como veis en pantalla, pues los precios son terriblemente baratos comparados con el potencial rescate o importe que podemos o que solicitan los cibercriminales cuando realicen este tipo de actuaciones. Por lo tanto, este es un poco el escenario previo que tenemos en el ámbito de ciberseguridad y luego también el escenario que tenemos, por ejemplo, a nivel de infraestructura, es que nuestro nivel de protección es inferior al que debería ser necesario, teniendo en cuenta esta facilidad para generar ataques y además el potencial impacto que cada vez más este tipo de ataques pueden tener, porque si cada vez más vamos desplazando nuestros servicios, también incluidos los servicios públicos, a un modelo de prestación digital y además es eficiente que sea así, porque la capacidad que tenemos como administraciones para ofrecer un buen servicio y cada vez más eficiente mediante tecnologías digitales es prácticamente sin techo, puede conseguir un incremento y una mejora en los servicios públicos increíble, pues eso lo que genera es un caldo de cultivo de exposición notable a este tipo de amenazas. Y, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos analizado mes a mes cuál es el nivel de exposición de las amenazas de las infraestructuras de, por ejemplo, los municipios de Cataluña, y esto lo que nos aporta también es una imagen del nivel de exposición, la posibilidad de que aquellas amenazas que os he expuesto al principio pues se hagan realidad, sean una realidad efectiva en cualquiera de los municipios de Cataluña o incluso también en el ámbito de la propia Generalitat y nuestros servicios públicos. Por todo ello, una de las actuaciones que está cometiendo la agencia, aparte de seguir desarrollando su propio modelo de protección para la Generalitat de Cataluña y todos los servicios públicos que ofrece esta administración, uno de los retos que nos planteamos ya en la estrategia de 2019-2022 y que está en el ADN de la agencia precisamente era generar un modelo de ciberseguridad para colaborar y ayudar a las administraciones locales a limitar el impacto potencial que este tipo de ciberamenazas estaba generando. La verdad es que es un modelo de ciberseguridad que aúna diferentes soluciones, aúna diferentes, digamos así, herramientas que nos permitirán reducir este riesgo, pero es evidente que a día de hoy los riesgos seguirán siendo notables y requieren una colaboración de todas las partes, en particular también de los ayuntamientos implicados, para poder alcanzar un nivel adecuado o un modelo de ciberseguridad que sea adecuado para todas estas administraciones. En cualquier caso, desde la agencia lo que tenemos muy claro es que tenemos la obligación de mejorar el nivel de ciberseguridad que tienen las administraciones locales y la prestación de sus servicios públicos en este entorno digital. Tenemos que mejorar la capacidad de soporte de la propia agencia a estas administraciones locales para luchar contra las principales amenazas e incidentes. Y aquí entra en juego toda la información que hemos visto al principio, con la cual o mediante la cual tenemos que ir diseñando de manera continua servicios y soluciones para mitigar
el potencial impacto de estas amenazas y finalmente también implementar una cultura de ciberseguridad en el ámbito de la administración y específicamente en el ámbito de la administración local. No hay que olvidar que al final el concepto de cultura, el concepto de hábito, el concepto de implementar todo este tipo de medidas de ciberseguridad en nuestro día a día como usuarios o como administración, como instituciones, es la clave para conseguir que este modelo y que el modelo de digitalización realmente reporte un nivel de confianza digital que sea adecuado. Por ello, este modelo de ciberseguridad está construido sobre la base de tres grandes bloques de servicios mediante los cuales creemos que podemos aportar valor al mundo local. Un primero, que es un portal de ciberseguridad en la cual hay recursos de información, formación y recursos de gobierno precisamente para poder construir estos programas de seguridad por parte de cada uno de los ayuntamientos. Tiene que quedar muy claro que este modelo de ciberseguridad que aporta la agencia, como comentaba al principio, es una base sobre la cual construir el modelo de ciberseguridad que cada ayuntamiento debería liderar y en las cuales también deberían introducirse otras piezas para la gestión del riesgo y sobre las cuales, como os digo, construir un modelo de confort, un modelo de afrontar los diferentes riesgos que estas instituciones tienen en su prestación de servicios públicos hacia la ciudadanía. Entonces, este primer portal debería aportar suficiente conocimiento y herramientas para construir este modelo. Posteriormente, vamos a poner en marcha en muy breve una herramienta de seguridad gestionada que debería incrementar la capacidad de soluciones de ciberseguridad que tienen este tipo de instituciones. Mediante una plataforma en la nube queremos desplegar este tipo de soluciones en todos los ayuntamientos que lo soliciten. Esta es una solución que se ha licitado en el mercado y tenemos un producto bastante potente para ofrecer a los ayuntamientos y además financiado en este caso por parte de la agencia para proteger sobre todo pues, los principales vectores de infección, como son la navegación, acceso a herramientas de cloud o incluso también la detección de código malicioso en todo lo que sería este tipo de tráfico. Y finalmente también, como no puede ser de otra manera, a pesar de que en muchos casos construyamos todas estas barreras, todo este tipo de soluciones y este tipo de soporte, como dice la frase, ¿no? Pues las cosas malas también ocurren y también tenemos incidentes, desafortunadamente, cada vez más y en el entorno de la administración local, pues la verdad es que hemos sido partícipes y hemos dado soporte a algunos con bastante impacto y que la verdad es que nos gustaría que no se produjeran, pero como se producen, pues ponemos a disposición el equipo de respuesta a incidentes específico de la agencia para poder atender pues todas aquellas situaciones de incidentes que impacten en el ámbito de la administración local de Cataluña. En el ámbito del portal, como os estaba comentando, básicamente queremos que sea el nodo principal de información sobre el cual construir el modelo de comunicación con las administraciones locales. Y en el mismo pues podrían acceder a todos los recursos, toda la información, incluso los reportes de las diferentes herramientas o de la parte de gestión de incidentes que desde la agencia podamos gestionar para cada uno de ellos. Y a día de hoy el portal nos está sirviendo para comunicar inicialmente pues, la puesta en marcha de este modelo de ciberseguridad para las administraciones locales y, en segundo lugar, también para recoger las manifestaciones de interés para desplegar esta herramienta del Catalonia SOC que nos permitirá dar soporte y ayudar mediante herramientas de ciberseguridad a la administración local. Y con ello, pues como he prometido ser breve, lo doy por finalizado. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión, duda y evidentemente la agencia pues, siempre está a disposición de las administraciones o de Caja de Ingenieros para cualquier consulta o cualquier otra sesión como la que habéis generado hoy. Muchísimas gracias, Oriol. Perdonadme todos. Después de la sesión habrá un turno de preguntas. Sin embargo, si alguien tuviese algún tema específico para que tuviera que comentar, que tuviera que resolver Oriol, este es el momento de preguntarlo por el chat porque antes o después Oriol no va a poder quedarse hasta el final. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, lo dicho, y si no, Raúl, cuando quieras. Podemos ver las preguntas por el chat.
Raúl, estás con el mute. Ahora sí. Bueno, de todas maneras lo oigo con retorno. ¿Me oís bien? No, te oímos con eco. Estás solapado. Tendrías que apagarte. Supongo que está. Sí, ¿me oís bien ahora? Mientras Raúl se conecta, tenemos aquí una pregunta para Oriol que dice, comenta si el portal, espera que se me ha ido. A ver, espera. Comenta si las herramientas que ofrece la agencia solo están disponibles para entidades públicas o también están disponibles para otros centros como centros de I+D. Bueno, para entidades públicas sí, desde luego, o sea, solo para entidades públicas. Y la cuestión es que, en todo caso, todas aquellas entidades que sean del ámbito de la Generalitat, el canal es otro distinto. Seguramente a través de la institución cerca o de otros colectivos que puedan tener cobertura por nuestra parte en el ámbito de los departamentos correspondientes, se tratarían directamente por aquí. Lo que os he expuesto es el modelo de ciberseguridad para las administraciones locales, sin perjuicio, insisto, de que para el ámbito de la Administración de la Generalitat y evidentemente todo su sector público, tenemos otro tipo de soluciones y otro tipo de modelos de protección. Muchas gracias, Oriol. Raúl, si quieres... No, sigo teniendo retorno. No sé qué... Y mira que hemos hecho pruebas, ¿eh? A ver. ¿Ahora me oís bien? Si quieres, Raúl, sal y vuelve a entrar y si no... Bueno, son los problemas del directo. Al resto se nos oye bien, ¿no? Perfectamente. A ver, si Raúl no se conecta en 2 minutos, si queréis seguimos directamente con vosotros y... Oye, pues Fernando, yo casi que iniciaría tal cual porque no veo que se esté conectando, algún problema de conexión debe tener. Vale, Digo, porque perfecto. tenemos casi 70 personas, así no estamos en... Muy bien, pues deberíais poder ver mi pantalla y oírme alto y claro. Así que, bueno, a falta de Raúl que nos haga un poco la introducción, simplemente comentaros, como os había dicho al principio, que David y yo vamos a daros un poco las pinceladas de estos riesgos que nos ha explicado muy bien Oriol, que de hecho siento que voy a profundizar un poco más en lo mismo que él ha dicho, probablemente pues llevando también datos muy similares, y de hecho yo os voy a enseñar también parte de la facilidad que él explicaba de cómo se genera ese malware, ¿no?, que podemos encontrar atacando a las administraciones. Entonces, a mí me han dejado la parte mala, yo os voy a asustar hoy y luego ya vendrá David y os ayudará un poco a entender por qué el ciberseguro nos puede salvar ante ciertos casos como una herramienta más de las que tenemos disponibles, ¿no?
Entonces, como a mí me gusta empezar normalmente, pero tampoco voy a redundar demasiado sobre lo que ya ha explicado muy bien Oriol, simplemente me gustaría deciros, vamos a analizar un poco cuáles son los casos que están afectando a las diferentes entidades públicas. Si miramos un poco la línea de los mayores ataques que hubo en el 2020, ya sabéis que el 2020 fue este año de pandemia, que además teníamos todo este tema del teletrabajo, que también nos ha explicado muy bien Oriol, otras tendencias que fueron tomando fuerza, podemos ver sobre todo destacable algunos de los puntos que están más relacionados con administraciones públicas. En principio tendríamos, por ejemplo, este ataque en enero que veis aquí, que fue un ciberataque a Mitsubishi. ¿Y por qué a Mitsubishi? Porque Mitsubishi es una agencia que, aunque sea una empresa privada, colabora con el Departamento de Defensa de Japón. Y por lo tanto, atacar a esa empresa suponía conseguir hackear de alguna manera o atacar o comprometer información que era normalmente de una entidad pública restringida como es el Ministerio de Defensa. Bueno, pues fue uno de los ataques que tuvimos. También tuvimos todos estos ataques de phishing y de suplantación de identidades dirigidos contra la Organización Mundial de la Salud, contra sus trabajadores, para intentar comprometer esas cuentas que eran mucho más jugosas en todo el tema de la pandemia para llegar al resto de empresas. Tuvimos también en el caso de empresas ya un poco más a nivel española, podemos ver cómo también las farmacéuticas como Zendal se vieron sometidas a hackeo. Tuvimos empresas también del sector de seguros como Adeslas Segurcaixa. Y volviendo un poco al tema de entidades públicas, de hecho hasta sufrimos en septiembre lo que fue el hackeo de los móviles a los ministros del Gobierno de España, que bueno, a día de hoy pues tampoco se ha desclasificado, sigue estando en manos del CNI en la investigación de ese ataque. Pero como podéis ver, se mezclan los ataques a empresas privadas y a empresas públicas. No, las empresas públicas no están exentas de sufrir cualquier tipo de ataque. Y si vamos buscando un poco cuáles son estos ataques más significativos que pueden estar sufriendo estas empresas, lo que vemos es que si, por ejemplo, cogemos el ranking que hace ENISA, que es la Agencia Europea para la Ciberseguridad, publica un ranking de ciberataques todos los años, pues vemos cómo van variando esas tendencias, pero sobre todo me gustaría centrarme en los que están resaltados ahí, que además enlazan bastante bien con los datos que tenía Oriol. Como podéis ver, pues al final tiene mucho que ver con la fuga de información, con las brechas de datos, tiene que ver con ataques de malware y de ransomware, que al final buscan comprometer los sistemas, generar esa extorsión. Luego veremos un ejemplo de cómo además ese ransomware ya no es solo el puro chantaje o ese doble chantaje del que hablaba Oriol, sino que muchas veces ya es puramente destructivo, es decir, no lleva una finalidad más que la de impactar y la de hacer daño. Y luego tendremos también, bueno, pues lógicamente todo el tema de las administraciones públicas se ve bastante comprometido por toda la parte de ciberespionaje y todo el tema de la ciberguerra, los diferentes actores que participan. Y en este caso, pues encontramos las agencias rusas que intentan obtener información de empresas privadas en países occidentales, empresas relacionadas con sus gobiernos, etcétera. Esto al final es un poco un compendio de los principales ataques que van reflejando, pues como veis, hay estudios como puede ser el de Sonic Wall, que es uno de los grandes fabricantes, el informe anual de seguridad nacional que publica el Departamento de Seguridad Nacional de España, o los ataques reportados por el CCNCER, que como sabéis es una de las entidades también, es el CER de referencia a nivel nacional en España. Si miramos un poco estos ataques, cómo van variando y cómo hemos visto esta progresión y cómo cambian también, porque lógicamente los ataques se ajustan en función del tamaño de las empresas, de la capacidad que luego tengan de generar extorsión, vemos algunos datos que son bastante preocupantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos datos que nos ofrece otro fabricante de seguridad, que es Kaspersky, que tiene datos de miles de empresas en todo el mundo. Y lo que podemos ver es que para ellos el 70% de las empresas, como veis ahí, está sometida o expuesta a sufrir cualquier tipo de amenaza cibernética. Y además de las empresas que ellos tienen monitorizadas o analizadas, lo que han observado es que el coste promedio de un ciberataque para estas empresas ronda los $100.000, que ya os podéis imaginar que, bueno, es un coste bastante significativo. Si miramos cómo es un poco el ranking de estos ataques que ellos van viendo en las empresas, aquí nos estamos centrando sobre todo en Europa y en empresas de un tamaño medio, como podrían ser pues administraciones con un cierto volumen, lo que estamos viendo es que casi todo se centra muy adaptado a estos temas del teletrabajo, es decir, hemos sufrido una evolución. Casi todo tiene que ver con mal uso de los dispositivos por parte de empleados, violación de políticas de seguridad, uso de dispositivos personales para acceder a información que normalmente era de carácter sensible. Y ya podéis ver que ahí en los últimos puntos sí que aparece ya un poco esto del virus, el malware, que ya nos afecta, pero que no es el principal ataque, sino que es mucho más referido a lo que es el eslabón humano, el que al final suele generar casi todos los ataques, que a un virus o una amenaza como tal directa. Y podéis ver también ahí la suplantación de identidad, la ingeniería social, todo este tema del phishing que también veremos. Si miramos cómo ha evolucionado esto respecto a años anteriores, podemos ver que
el dato del 70% de las empresas están expuestas ha mejorado un poquito, es decir, las empresas están tomando más en serio la ciberseguridad y por lo tanto pues están metiendo más presupuesto y esto se nota en el número de incidentes que al final les afecta y en su exposición. También vemos cómo ese dinero luego tiene un retorno visible en el coste medio de los incidentes. Si estamos más preparados, los incidentes nos cuestan menos. Vemos cómo pasa de $125.000 a estar en el rango de los 100.000. Bueno, pues es una senda adecuada. Y también podéis ver cómo cambiaban antes de la pandemia, como casi todo lo que vivíamos era casi todo virus dirigidos y temas de ingeniería social, y cómo ahora cobra mucha importancia todo ese punto que hemos deslocalizado en el empleado que se ha ido a casa a teletrabajar con su portátil pasa a ser también un vector de amenaza. Como decía Oriol, es esta nueva tendencia que estamos viviendo y cómo nos tenemos que adaptar a esto. Si miramos lo que serían las pequeñas empresas, que podría ser más parecido pues, a los pequeños municipios, localidades, ayuntamientos, un poco más reducido de un tamaño más asequible, vemos que a nivel de exposición tampoco hay tanta diferencia. También vemos que el 70% de estas empresas son susceptibles de sufrir algún tipo de ataque. Ahora sí que vemos que el ataque, lógicamente, pues tiene un coste, una repercusión menor para estas empresas, está en torno a los $65.000. Pero claro, de nuevo pensemos y contextualicemos que esto al final estamos hablando de pequeñas empresas, de pequeños ayuntamientos, que no todos ellos se pueden permitir un gasto extraordinario de $65.000 por ciberataque solo, digamos, de manera recurrente o en el presupuesto anual. Si miramos también un poco estos datos, cómo varían, vemos que se parece bastante a lo que eran los datos de las empresas un poco más medianas, donde está casi todo uso inapropiado, el tema de los empleados, pero aquí sí que podemos ver que tiene más importancia el tema de los virus, este tema de phishing. ¿Por qué? Porque al final las pequeñas agencias o los pequeños departamentos gubernamentales que no tienen mucho presupuesto, pues no suelen tener tampoco las medidas más básicas desplegadas, entonces son más susceptibles de sufrir todo este tipo de cuestiones de malware y de amenazas que, digamos, hechas un poco más estandarizadas y que se lanzan de manera masiva para ver quién pica. Si vemos cómo ha ido cambiando el panorama dentro de estas empresas un poco más pequeñas o dentro de estas agencias públicas, lo que podemos ver es que ahora sí hay unos datos que son bastante malos. Estas pequeñas empresas cada vez se ven más afectadas, también porque se han dado cuenta de que si las medianas empresas están invirtiendo más de su presupuesto en ciberseguridad, pues lógicamente los ciberdelincuentes se adaptan y entonces lo que buscan es las pequeñas empresas que puedan estar desprotegidas porque también tienen valor para ellos. Y vemos que eso está repercutiendo en que al final el coste de promedio de un incidente prácticamente se ha doblado para este tipo de empresas. Como podéis ver aquí, de 38.000 pasamos a los 65.000 que vemos ahí. Si miramos también cuáles han sido un poco esto, si esto se repercute igual en el 2021, que estamos viendo ya en el 2021, si algo de lo que hemos visto pues tiene esa tendencia, vemos que sí. Vemos que, por ejemplo, Checkpoint nos ofrece siempre su análisis de cuál ha sido el top malware de cada mes. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el mes de abril de este mismo año, lo que se caracterizó fundamentalmente fueron los troyanos bancarios, es decir, aquellos software que van dirigidos, que se hacen pasar por un software legítimo, de ahí le viene lo del troyano, por el caballo de Troya, se hace pasar por algo que no tiene peligro y lo que va buscando es el robo de esas credenciales de cuentas bancarias que les permitan a ellos luego pues ejecutar todo tipo de pagos en nombre de la administración, confundir los ficheros de las nóminas, recibir ellos pagos que no deberían, todo ese tipo de cuestiones es lo que van buscando los cibercriminales. Y luego también vemos cómo pues, hay malware de tipo lo que llamamos nosotros RAT, que es el acrónimo para Remote Access Tool, que es al final para gestionarlos de manera remota, es decir, una vez infectado, que yo como cibercriminal pueda darle las órdenes que yo considere razonables, robarle la información en cualquier momento, incluso hacer que ese dispositivo que está infectado participe en cualquier acción ilícita que yo quiera, desde distribución de pornografía, participar en otros ataques, cualquier cosa que se me ocurra y de la que yo me pueda lucrar como cibercriminal. En mayo, pues podéis ver que de hecho el mismo troyano bancario permanece a la cabeza, luego podemos ver cómo se mantiene fuerte y sigue acechando a empresas de todos los sectores y aparecen pues nuevos conceptos también, criptomineros. Estos son los malware que una vez que se instalan no es que me roben los datos, no me corrompen los sistemas, pero lo que hacen es aprovechar la potencia de procesamiento de nuestros sistemas para minar criptomonedas y de esa manera obtener un beneficio de los cibercriminales. Esto tampoco suele ser pasado por alto muchas veces en las administraciones y demás, porque dicen, bueno, si es que no me está afectando a mi día a día, pero en realidad sí que impacta en el rendimiento, los servidores van más lentos, las webs se cargan peor y bueno, pues lógicamente al final estás financiando de alguna manera, permitiendo eso financias a los grupos cibercriminales.
Y luego tendríamos también lo que se llama un recolector de contraseñas, es decir, un pequeño software que una vez que infecta el dispositivo, pues lo que busca es los navegadores que tú tengas instalados, si has guardado contraseñas, cualquier credencial que puedas tener en ficheros de texto, lo que va intentando es obtener todas las contraseñas de tus cuentas, pues como también decía muy bien antes Oriol, lo que sirve mucho es comprometer esas credenciales para luego impersonar a la persona que has conseguido sus credenciales y hacer cualquier acción en su nombre. Entonces, eso también es un compromiso bastante serio que estamos viendo recientemente y que, como podéis ver, pues también lo observan los grandes fabricantes. Si miramos un poco cómo funcionan estos malware, es decir, cómo... Vale, hablamos de troyano bancario, pero ¿qué es exactamente lo que hace? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del caso de TrickBot. Como podéis ver ahí, hay datos bastante relevantes de si hacemos un análisis. Lleva activo desde 2016, es decir, estamos hablando de un malware que lleva 5 años funcionando, que sigue estando a la cabeza del malware que se utiliza a día de hoy. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que al final los cibercriminales innovan, es decir, meten dinero en I+D. Ellos están manteniendo este software. Esto para ellos es un trabajo. Con esto ellos viven y por lo tanto es un software comercial desde su punto de vista que lo van evolucionando, le meten mejoras. Entonces, claro, esto ya nos hace ver que no estamos hablando de grupos aislados que se dediquen a atacar sin ton ni son, sino que hablamos de que hay una industria detrás que se está lucrando de esto. Lógicamente, pues lo dirigen a lo que es la inmensa masa de dispositivos que hay ahí fuera en las empresas, que es Windows, y que podemos ver también otro de los puntos que son bastante relevantes para nosotros es que comparte muchas características con otros malware que veíamos previamente. En este caso, un troyano bancario se llamaba Direza. Bueno, pues aquí lo que nos da pie es o el mismo grupo está detrás de varios malware, que podría ser, o incluso entre grupos criminales se prestan o se venden fragmentos de código. Al final son como empresas que interactúan entre ellas y forman una industria contra la que tenemos que luchar, porque ellos también quieren avanzar, quieren ser más eficientes todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver algunas de las principales innovaciones que tenía. Permitía tener módulos que robaban esas credenciales de los navegadores, permitía robar billeteras de Bitcoin, ahora que tiene todo este auge, que la gente normal pues está con billeteras de Bitcoin, pues fue una de las principales novedades que se le metió. También colabora con el ransomware Rio, que para los que no lo sepáis fue el que tuvo la afectación al Ministerio de Trabajo del SEPE allá por marzo. Entonces, bueno, pues muchas veces vemos esta colaboración de, pues si no puedo infectar yo, por lo menos distribuyo otro malware para que entre todos nos ayudemos. Ya podemos estar viendo cómo hay unos patrones que se repiten de una cierta organización por detrás. Y pues lógicamente también refleja que está en continuo mantenimiento y podemos ver cómo cambia continuamente sus servidores desde los que se distribuye, cómo cambian las campañas de phishing, todo este tipo de cosas. Si miramos otro de los ejemplos muy similar, es Dridex, pues podéis ver aquí también cómo tiene muchas características que lo hacen bastante peligroso. Este era capaz de atacar ya cuentas que no eran puramente bancarias, sino PayPal, Amazon, aquellos puntos donde los cibercriminales saben que tenemos nuestra tarjeta de crédito guardada, pues también lo intenta atacar. Y lo fundamental, pues que al final todo esto se distribuye con campañas de phishing, con campañas de spam masivas, con ficheros Excel, ficheros Word que llevan las macros y que nos infectan los sistemas una vez que se instalan. Eso lo veremos a continuación en una pequeña demo, pero bueno, para que sepáis un poco cómo va funcionando. Por lo tanto, si al final nos vamos fijando en ¿este 2021 refleja lo que veníamos viendo en el 2020? Pues claramente sí. Podéis ver cómo, por ejemplo, empezábamos en enero con un hackeo al proveedor Ubiquiti, que para los que no lo sepáis, es un proveedor de redes muy parecido al caso que fue de SolarWinds, que presta infraestructura de red a grandes empresas en todo el mundo y, claro, lógicamente, si comprometes al proveedor, eres capaz de comprometer al resto de compañías a las que él da servicio. Vemos también cómo hubo brechas de datos bastante importantes, como la de T-Mobile, la de la filtración del código del proyecto del videojuego Cyberpunk 2077, que incluso llegó a los periódicos. Recientemente se filtró el código de otro videojuego que era el de EA Sports, el de los videojuegos de fútbol del FIFA. Vimos el caso del ransomware al Ministerio de Trabajo, que además luego volvió a ser atacado recientemente en junio. Vimos también cómo en junio la Fuerza Aérea estadounidense vio comprometidos sus protocolos nucleares porque acabaron filtrados en Internet. Es decir, estamos hablando de que vemos grandes entidades, vemos la Universidad de California también, como una universidad que al final colabora estrechamente con las administraciones públicas, con el Departamento de Defensa, pues lógicamente comprometer estas entidades al final supone un compromiso por asociación de todo este tipo de infraestructura generalmente más inaccesible a los cibercriminales. Entonces podemos ver que los patrones se van repitiendo y se van propagando. En concreto, bueno, aquí he querido hacer un poco la recopilación de lo que fueron los ciberataques en los 15 primeros días de 2021. Podéis ver que hay ataques de un calado brutal, como puede ser el caso de la OMS y la filtración de los datos de
de sus empleados. Podemos ver cómo había un bug en Windows 10 que permitía corromper cualquier tipo de ordenador solo con la ejecución de un comando. Podemos ver cómo empezaron a haber multas muy significativas de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto ya lo empezamos a ver cada vez más recientemente. Vemos cómo hubo también todos los casos de ciberespionaje de Irán a todas las agencias gubernamentales, a empresas que puedan colaborar. Vimos también casos de ejecución remota en código para Office 365. Pensad cuántas empresas usan a día de hoy Office 365, muchas empresas públicas, muchas administraciones y entidades. Pues claro, vemos al final cómo todo esto solo en los 15 primeros días del año ya tendríamos para hacer probablemente una charla entera de horas. Pues fijaos a qué nivel está esto evolucionando, cómo colaboran los cibercriminales entre ellos, que de hecho pues llegó marzo y tuvimos este ataque de la vulnerabilidad que había en Microsoft Exchange, que afectó a empresas de todo el mundo. Hubo más de 20.000 empresas que se vieron comprometidas. La Casa Blanca, de hecho, puso al FBI a investigar, porque lógicamente cuando un ataque es tan significativo, pues hay que tratarlo como debe. Y de hecho llegó a la propia Autoridad Bancaria Europea, que para los que no sepáis es un poco el organismo que regula la ciberseguridad en los bancos, pues incluso se vio afectada por este tipo de hackeos. Luego lo que podemos ver es que al final el mundo entero está sufriendo esta oleada de cada vez más malware y en concreto en España pues también lo hemos vivido con el tema del teletrabajo y la pandemia. Nos ha dejado en una posición bastante vulnerable a sufrir todo este tipo de ciberataques. Y de hecho, el informe de Hiscox, que por si no sabéis lo publica de manera anual, lo que reflejaba es que el coste medio de un incidente o de una brecha de seguridad, en el caso de España, es superior al incidente que se observaba de media en otros países. Y además, un dato bastante preocupante, y es que España era el país con empresas más cibernovatas. Esto, pues lógicamente, extrapolado a todo el tejido empresarial, pues podemos ver que muchas entidades públicas, muchas administraciones, pues también estarán un poco en estos niveles de necesitar más preparación. Si en concreto, de hecho, observamos cuáles han sido estos ataques muy recientes en este año al sector público, vemos como el área metropolitana de Barcelona fue víctima de un ciberataque que paralizó los servicios, departamentos de policía en Estados Unidos, por ejemplo, vieron filtrados todos los datos de las evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas de sus empleados, etcétera. Es decir, información muy sensible que trabajaban. El archiconocido ya caso de los trabajadores del SEPE, que tuvo paralizado el SEPE y la prestación de ayudas bastante tiempo. Tenemos también ayuntamientos que se han visto comprometidos, en este caso tenemos el de Manises, la Diputación de Segovia o, por ejemplo, pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que volvió a sufrir otro ataque después de haber vivido el del SEPE, lo cual pues nos hace pensar que igual no se pusieron todas las medidas o que ahora han entrado a través de explotando otro vector. Entonces, bueno, que hay que estar bastante preparados. Y si además pues nos vamos un poco a lo que es el apartado internacional, vemos cómo ya están intentando hackear pues, señales de tráfico, con el peligro que eso lógicamente puede tener dentro de las administraciones. Veo que están intentando hackear infraestructura nuclear, como era el Instituto de Investigación Nuclear de Corea del Sur. O podemos tener también recientemente la plataforma secreta de la OTAN, que se vio hackeada y que también pues, se vio expuesta, ¿no? Entonces, podemos ir viendo cómo todo esto al final lo que nos lleva es a un panorama de las empresas a nivel internacional, pero en concreto en España estamos bastante expuestas. Podéis ver ahí cómo el 44% de las empresas habían sido víctimas de un ataque de ransomware en el último año y por eso al final lo que tenemos que hacer es protegernos, intentar decir, oye, que es que esto nos va a pasar, que no tenemos otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar al día, ser conscientes de estas tendencias y ponernos manos a la obra. Pero, ¿qué es lo que vamos viendo? Pues que al final las tendencias que vemos en este 2021 tampoco nos ayudan en eso. Es decir, vemos todas las tendencias de teletrabajo, la nueva infraestructura que vamos desplegando y, lógicamente, pues tenemos en España el recorte de presupuesto que va a venir en las empresas, que también puede venir en las administraciones. Es decir, que al final no nos facilita el camino para decir tenemos que mantenernos al día en ciberseguridad. ¿Y eso en qué lo estamos experimentando? Pues lo estamos viendo sobre todo en los cambios de presupuesto. Comentaba antes Oriol el dato de las empresas esperan aumentar un 11% su presupuesto en 3 años. Bueno, aquí veréis que los datos son exactamente similares, pero lo que estamos viendo es que donde antes las empresas querían ir cada vez creciendo más y gastando más de su presupuesto, pues ahora cada vez, fruto de esta pandemia, lo que tienen que hacer es replantear los presupuestos. Muchas de ellas los van a tener incluso que decrecer. Mientras que los cibercriminales no tienen esas limitaciones. ¿Y ellos qué tienen? Pues tienen unas tasas de crecimiento brutales que las empresas, lógicamente, no podemos competir con nuestro presupuesto. Como podéis ver ahí, de hecho, el mercado de lo que se estimaba que valía el mercado del cibercrimen, que eran 3 trillones en 2015, en 2021 ya se estima que vale unos 6 trillones. Para que se doble en ese número de años, hablamos de una tasa anual del 12,5%. Como podéis ver también, si luego miramos las muestras de malware que aparecen aquí, lo que vemos es que cada año hay muchas más
muestras de malware que el año anterior. De hecho, podéis ver cómo en el 2021, solo en lo que llevamos de 2021, hemos superado ya en un 3% todo el malware que hubo en nuestro año pasado. Entonces, esto ya nos da que pensar de no vamos a estar preparados para poder hacer frente a todo este tipo de amenazas. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que decíamos, lo que venimos diciendo, los cibercriminales cada vez se especializan más y es muy fácil para ellos generar malware cada vez más sofisticado y mejor. ¿Por qué? Pues porque asumen todas estas tendencias que nosotros también conocemos. Los cibercriminales también miran las revistas de marketing, también trabajan, entonces ellos también se enteran de todo esto, entonces crean pues los datos como servicio. Oye, yo robo datos de unos clientes, a mí no me sirven de nada, se los vendo a otro grupo cibercriminal. Incluso ofrecen sus servicios de hacking como servicio. Ofrecen servicios de traducción, lo típico que se comentaba de las campañas de phishing se detectan muy bien porque normalmente están muy mal traducidas, porque no hay un enlace claro a lo que tú quieres decir. Bueno, pues ahora lo que están haciendo es ofrecer servicios de traducción, servicios de lavado de dinero. ¿Qué hago con todo ese tema de las extorsiones? Bueno, pues ese dinero luego, lógicamente, lo tengo que lavar para poder utilizarlo yo en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo estamos viendo. ¿Y eso al final a qué nos lleva? Pues a que estamos viendo una industrialización de la industria del cibercrimen, estamos viendo cada vez más sofisticación, porque si dijésemos, bueno, cada vez hay más malware, pero es peor. Bueno, pero es que cada vez hay más malware y es mejor, cada vez es más sofisticado y supera mejor las herramientas que nosotros ponemos para prevenirlo. ¿Por qué? Porque cada uno se está especializando en un área y lo que están haciendo al final es alcanzar esa optimización. Es decir, están consiguiendo optimizar muy bien toda esa industria de infección de empresas. Y para que veáis lo fácil que es esto, lo que voy a hacer es presentaros una pequeña demo de 7 minutos en el que podéis ver cómo se crea un virus que administre de manera remota un dispositivo Android, ¿de acuerdo? Esto lo creo yo in situ, lo voy a poner en el navegador que se ve un poco mejor. Y vais a ver lo sencillo que es crear un virus de este tipo. Empezamos en un sistema operativo, que para los que no lo conozcáis es lo que usamos los que nos dedicamos a todo este tema de análisis de ciberseguridad, como es Kali Linux, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, pues no tenemos nada y vamos a crear el malware de cero, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es crear un malware de cero, al final son solo líneas de código, es decir, todas las herramientas están ya generadas. Todos los cibercriminales ya han industrializado todo esto. Entonces es tan sencillo como simplemente saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces vais a ver cómo en cuestión de 1 minuto y 18 me parece que es lo que lleva a la creación de un malware como tal. Todo el resto del vídeo es la distribución y ya el qué se puede hacer con ese malware dentro de un dispositivo Android, ¿no? En este caso, lo que vamos a crear es un malware que una vez que se infecte el dispositivo, le va a decir, tú tienes que estar siempre conectado a esta máquina y va a ser esta máquina la que te dice lo que tienes que hacer. El usuario puede seguir usando su móvil de manera normal, no sabe que algo ha pasado y, sin embargo, lo que sí que pasa es que en el momento que ese ordenador, que es el cibercriminal, es el que está gestionado por el grupo delincuente, le dice al móvil, oye, pues ahora borra esto, o haz esto, o dame tus llamadas o tus contactos, o manda un SMS, el móvil lo va a ejecutar automáticamente, sin por ello dejar de hacer el resto de acciones para el usuario normal. Aquí lo hacemos con un móvil, pero esto lógicamente pues, se puede hacer con cualquier tipo de dispositivo, un dispositivo Windows, un dispositivo de Apple, cualquier tipo de cosa es susceptible de sufrir un ataque de este tipo, ¿vale? Como podéis ver, esta es la única línea de código que era necesaria para crear el malware como tal. En este caso, porque es un motivo de demo, yo tampoco me lo he currado mucho y lo he llamado como tal malware. Es decir, pues lógicamente nadie lo llamaría así, lo intentaría llamar Facebook, intentaría que se hiciese pasar por un juego tipo el Candy Crush o intentaría, bueno, pues cualquier tipo de método para refinarlo un poco. Pero podéis ver que la creación de un malware es tan fácil como esto. A partir de aquí, ¿qué hago? Pues lo único que hago es infectar un dispositivo móvil, en este caso mi propio dispositivo móvil. Lo voy a avanzar simplemente para que veáis cómo es ese modelo de infección. ¿Vale? Yo lo subo a un repositorio que yo tengo privado, lógicamente no quiero que nadie se descargue esto por error y vea hackeado su dispositivo móvil, y lo que voy a hacer desde mi dispositivo móvil, que es esta pantalla que veis aquí en pequeño, pues yo me lo voy a instalar. Y entonces aquí entra el factor humano que comentábamos antes. Una vez que yo me descargue esto, pues como podría ser un juego o cualquier cosa, a la hora de instalar me va a dar diferentes cuestiones de seguridad. Me va a decir, oye, cuidado, que esto es raro. Por ejemplo, ya podéis ver cómo pues no tiene un logo claro, porque no me lo he currado, como os decía, esto lo he generado directamente, pero si no le cambiaría el logo. Ya me hace una referencia a, hay muchos permisos aquí que esto está usando que igual no debería tenerlos. ¿Tú estás seguro? ¿Qué pasa? Que el usuario, como somos así, pues vamos siguiente, 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 siguiente. Que es lo mismo que hacemos en nuestro dispositivo, porque yo quiero mi Word, yo quiero mi Office y lo que quiero simplemente es instalar. No me paro a pensar qué es lo que me está pidiendo. Como podéis ver, nuevas alertas que nos dice, oye, me parece raro lo que está intentando hacer esta aplicación. Nada, yo le digo que siguiente y no tengo ningún problema. Por eso veis que ya casi todo se delega en el propio usuario.
Y ahora vais a ver cómo yo, en la otra pantalla que veis detrás, yo simplemente dejo corriendo el malware para que una vez que haya un dispositivo que se vea infectado, en el momento en el que el usuario abra la aplicación, a mí me va a avisar de, oye, que es que el usuario ya se ha visto infectado, porque lógicamente los cibercriminales también trabajan, es decir, tienen su trabajo normal, entonces no pueden estar pendientes siempre, en todo momento, de quién está ahí. Entonces lo que hacen es, dejan esto corriendo y en el momento en el que alguien le pinche la opción de abrir, lo que vamos a conseguir es ya obtener acceso a ese dispositivo móvil. Si os fijáis, le ha dado a abrir en el móvil, a mí me ha avisado y sin embargo dentro del móvil no se veía nada diferente, es decir, no ha pasado nada, aparentemente pues sería, oye, pues un pantallazo, un algo, y dices, bueno, si el usuario no es consciente, pues simplemente dice, ah, pues qué aplicación más rara, pues no aviso, tampoco aviso a mi equipo de seguridad, no pienso, esto me dijeron en la última charla de concienciación que podía ser raro, ¿no? Entonces, esto puede ser bastante peligroso. Y una vez que ya tenemos esta conexión, ya tenemos este dispositivo infectado, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues todo tipo de virguerías. Podemos desde empezar geolocalizando al usuario, como podéis ver aquí, pues, perdonad, como podéis ver aquí, lo primero que hacemos es geolocalizar, porque imaginaros que yo he hecho una campaña masiva y quiero saber el usuario, pues en qué parte del mundo está. Y no es lo mismo, lógicamente, tener un usuario de España que haber infectado uno de Estados Unidos. Tendré que dirigirme a él de manera diferente, ver qué puedo llegar a hacer con eso. Podemos también obtener todos lo que son sus SMS, ¿vale? Aquí podemos ver cómo todos los SMS del móvil los obtenemos. Podemos intentar mandar nosotros SMS. Aquí ya podemos ver cómo esto jugaría en la mente del cibercriminal, a decir, voy a coger toda tu lista de contactos, automatizo que mandes un SMS y que ese SMS lleve a su vez mi mismo malware. Con eso lo que he conseguido es automatizar directamente la distribución de mi malware y conseguir infectar pues, a mucha más gente, pues lógicamente un SMS que te viene de un contacto, te fías más. Entonces lo que vamos a ver es que podemos obtener todos esos SMS, también podemos obtener todo el historial de llamadas que tiene el dispositivo, podemos obtener todo el listado de aplicaciones que tiene instalado, podemos borrar aplicaciones, es decir, tenemos básicamente control total del teléfono. Aquí podéis ver cómo accedo a todo su historial de llamadas para ver con quién se relaciona, puedo acceder a sus fotos y, lógicamente, pues también una de las cosas más sensibles y más significativas es que puedo usar su micro, puedo usar su cámara para grabar acciones que esté haciendo y sacar fotos sin que él sea consciente. Entonces aquí podemos ver cómo uso ese dispositivo para que me saque capturas de la cámara. Podría decir, oye, sácame una captura cada 10 segundos, a ver si consigo alguna foto comprometida y le puedo chantajear o le puedo extorsionar. Y eso lo podemos hacer pues tanto con el micro como con la cámara trasera, como vamos a ver aquí al final con la cámara frontal, sin que el usuario sea consciente de que esto está pasando. ¿De acuerdo? Esto, claro, lógicamente, pues nos da una idea de la facilidad que tienen ellos para todo el tema del malware. Pero es que se ve todavía más enrevesado en el sentido de crear malware mucho más dañino que solo en la administración remota de un dispositivo también es fácil. Es decir, por ejemplo, malware como puede ser un keylogger que registra todas las teclas que pulsamos en el ordenador, pues también es muy sencillo de crear. O, por ejemplo, un fichero de ransomware, ¿no? Y esto, por ejemplo, normalmente os lo enseño también en vídeo, pero creo que puede ser interesante que lo veáis in situ cómo funciona. Normalmente el vídeo que os enseñaría es este, en el que yo empiezo desde mi correo y me descargo un fichero que me mandan, pues típico fichero de, oye, aquí tienes una factura para que la revises porque no está bien, ¿no? Bueno, pues yo lo que he hecho es simplemente que veáis cómo tengo ese Excel de facturas aquí y lo que voy a hacer es ejecutarlo, como podría ser cualquier persona, pues se baja ese fichero y dice, oye, pues a ver qué es lo que me quieren decir esta gente. Y aquí lo primero que vamos a ver es que en el momento que se ejecute este fichero Excel, que en principio no nos ha dado ningún tipo de problema, no parece que haya nada raro, lo que vamos a ver es cómo ha intentado obtener todos los datos que estaban en la misma carpeta y fugarlos, ¿vale? Podéis ver aquí cómo ha generado un correo con todos los datos en los que estaba la misma carpeta y los intenta fugar a una dirección de correo, que en este caso es la mía, y lógicamente no lo mando porque ya no me da el correo para tener más modos de prueba, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es cómo esto podría hacerse. Una vez que yo fuga esos datos, ya puedo exigir un rescate a la empresa para decir, oye, que es que me he llevado tus datos, a ver cuánto me vas a pagar por no divulgarlos. Pero es que también veíamos antes cómo los datos se pueden eliminar. Yo te los puedo borrar y de esa manera exigirte ese chantaje a modo de extorsión de o me pagas o no vas a recuperar tus datos, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver si yo modifico aquí un poco el código de este ransomware casero que yo me he creado. Lo que podemos ver ahora es que en el momento que yo lo ejecute, además
de filtrar esa información, lo que va a hacer es destruir todos los datos. Y entonces el usuario lo que haría sería, una vez que ha ejecutado este fichero, dejaría de ver sus datos, los datos se habrían enviado a un cibercriminal y a partir de ahí pues estoy vendido si no tengo una copia de seguridad decente, o si el cibercriminal decide incluso publicarlos y son datos sensibles, pues claro, estamos bastante perdidos, ¿no? Entonces, como podéis ver, esto al final es un fichero de facturas bastante sencillo, es un template que me descargué de internet, pero que si queremos sofisticar el ataque, pues lógicamente lo personalizaría para la empresa a la que me estoy dirigiendo. Y con eso, con las campañas de phishing, pues consideraría una tasa de conversión bastante mejor que simplemente el caso que habéis visto ahora, ¿no? Pero para que veáis lo sencillo que es crear este tipo de fichero y este tipo de malware. Además, si nos fijamos un poco en tema de administraciones públicas, pues lógicamente es que, además de todo lo que hemos visto, nos va a acabar llegando. Aquí podéis ver cómo los datos de estudios, como podía ser el de Newris acerca de los datos, aquí podéis ver datos bastante demoledores, como aunque el 88% de las empresas afirma que tienen los datos controlados, 24% de ellas descubrieron datos sensibles que estaban expuestos. Esto lo que nos hace ver es no tenemos tampoco los mecanismos para ver si lo estamos haciendo bien o no. Tampoco el 25% no tenía indicadores para medir la ciberseguridad. El 56% no hacía ningún control de cómo se compartían los datos. Bueno, pues esto es lo que nos da un poco pie a que al final estemos viendo todos esos ataques de se están fugando datos, brechas de información de entidades públicas, etcétera. También tenemos datos preocupantes como que el 42% no sabe cómo se otorgan los derechos de acceso. Es decir, cuando yo pido acceso a una carpeta, me los conceden sin preguntar, oye, ¿tú por qué necesitas acceso? ¿O tú quién eres? ¿O por qué trabajas aquí? Claro, pensar en las administraciones públicas colaborando con tantísimos proveedores, ¿no? Si miramos también estudios para ver un poco cómo son estos casos dentro de lo que es el sector de instituciones o el sector público, pues podemos ver que los casos de malware pues superan con bastante a todo el resto de industrias, a todo el resto de sectores un poco analizados en este estudio. El caso del ransomware pues también tiene su pico durante el año en torno a mayo-junio, sobre todo que entran los temas de la declaración de la renta, muchas de las consultas que se hacen a diferentes organismos. Bueno, pues los cibercriminales lógicamente también aprovechan todo ese tipo de cosas. Y al final, ¿cuáles son los retos que tienen las administraciones públicas en tema de ciberseguridad? Pues normalmente que tienen un elevado volumen de dispositivos que tienen que gestionar, que ahora estamos metiendo los dispositivos de uso personal, que su presupuesto no es muy significativo, es decir, pensad en lo que se dedica a la parte de ciberseguridad dentro de lo que es el presupuesto de las administraciones, pues suele ser bastante poco. Ya de hecho el presupuesto de IT es bastante bajo y muchas veces es un presupuesto solo para mantener, lo que nos lleva un poco al siguiente problema. La infraestructura suele ser infraestructura obsoleta, suelen ser aplicaciones de hace un montón de años que no han sido actualizadas, que no se mantienen al día, que incluso cuando se han construido sobre open source tienen un montón de vulnerabilidades que no se corrigen claramente. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es una infraestructura bastante abierta, bastante obsoleta, que además usa muchos proveedores, muchos empleados y pues incluso hay el acceso físico de los ciudadanos que van a una empresa pública y que pueden acceder y que pueden ver la impresora y que pueden, pues incluso si no está bien securizado, pues acceder a los routers, a los cuartos de administración, cualquier tipo de cosa si no está bien securizada. Entonces, ¿esto al final a qué nos lleva? Pues al final lo que nos relataba un poco la estrategia de seguridad nacional, que tenían que centrarse especialmente las infraestructuras públicas, era que tenían que centrarse sobre todo en las acciones que tenían que ver con el ciberespionaje, con la interrupción de los servicios, con la fuga de esos datos que son muy sensibles, con que no vean manipulados sus sistemas de manera indebida, ese software de acceso remoto que hemos visto lo fácil que es de crear, el que no vean los datos destruidos como hemos visto con el caso del malware. Bueno, pues al final que vayan teniendo bastante en cuenta todas las amenazas a las que pueden estar expuestas. ¿Y esto qué podemos hacer como empresa pública para detenerlo? Fundamentalmente formación, es decir, al final casi todo va a partir del empleado y a partir de ahí pues podemos hacer diferentes cosas. Una vez que hemos iniciado un buen plan de formación, tenemos el preparar la recuperación, es decir, oye, pues tener un backup, preparar el día que esto nos llegue sabiendo que nos va a llegar, porque ya lo hemos visto, es decir, pues al final aprender de todos nuestros procesos, garantizar que somos capaces de responder de manera adecuada, es decir, que tenemos gente experta. Oye, en el caso de que me pase esto con un malware, yo sé cómo actuar, sé cómo borrarlo del sistema. Entonces, como podéis ver, pues aquí estamos viendo la parte de recuperación, de respuesta, y solo ya en último momento estamos hablando ya casi de factores más de prevención, de detección. Bueno, pues voy a desplegar un antivirus, voy a desplegar herramientas más avanzadas. ¿Por qué? Porque al final es casi más importante la parte de formación y de haber preparado todo ese aprendizaje y esa recuperación que el decir voy a desplegar por desplegar. Es mucho más importante que nos preparemos para ese momento a que simplemente gastemos presupuesto en cualquier cosa. Entonces, bueno, también hay que aprovechar en este punto
que al ser administraciones que normalmente son pequeñas, que son el tamaño de una pyme, pues suelen tener bastante flexibilidad en este tipo de cosas, el tamaño reducido, el que los funcionarios y los administradores se conocen entre ellos, pues hay que aprovechar todo ese tipo de cosas en favor de la propia ciberseguridad, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que orquestar y que lo tenemos que usar como las herramientas que tenemos. Y, pues lógicamente, no quería irme sin hacer un poco la importancia dentro de esta formación de que desmontemos mitos, ¿no? Es decir, al final la formación pasa porque vayamos con la mente abierta, que además de conocer todas estas amenazas, pues veamos lo fácil que es de crear, lo fácil que es de que nos infectemos y que no pensemos, no, es que yo uso un Mac y por lo tanto no estoy ya comprometido en absoluto, o no necesito un antivirus, o yo es que uso Android y como en los móviles no hay malware, pues no necesito tener nada, o mis empleados no necesitan tener un antivirus en sus dispositivos, pese a que acceden a información del ayuntamiento o información del municipio. Hombre, pues sí deberían tenerlo, ¿no? Entonces, todo esto son los mitos que tenemos que ir desmontando para evitar que al final pues seamos de esas empresas que una vez que nos ha pasado algo, es que el backup me fracasó o es que no tenía el antivirus desplegado o una vez que tuve un incidente pues tampoco hice nada por resolverlo, ¿no? Que eso es un poco la estadística que veíamos ahí, que es bastante preocupante porque al final lo que refleja es que lo hemos sufrido, hemos pagado muchas veces el precio de ese incidente, pero no hemos hecho nada más adicional. Entonces, tenemos que conocer esas herramientas, utilizarlas bien y, lógicamente, pues una de las herramientas que vamos a tener a nuestra disposición va a ser todo el tema del ciberseguro que os va a contar mi compañero David Fernández. Hola, ¿me oís ahora? Sí, te Perfectamente. vemos. No sé qué ha pasado antes, disculpad, ¿eh? Muchas gracias, Fernando, y disculpar por otro. Ya veis que Fernando sabe de lo que habla. La verdad es que ha sido, muchas gracias, tremendamente elocuente y no sé qué hacer con mi móvil en este momento. Me voy a revisar todos los permisos, voy a revisarlos a ver cuál tengo dado de extra que no debería tener. Eso es una Eh, buena práctica, sí. sí, sí, no. Eh, Disculpar, antes hemos cambiado un poco el orden, pero ha ido al pelo. Creo que la verdad es que ya digo, Fernando es muy elocuente en todo esto, tiene mucha experiencia y muchas veces a los demás nos toca confesar que no la tenemos y que debemos aprender todavía de personas como vosotros que estáis al frente de todo esto. Si me desactivas tu pantalla, yo compartiré la mía ahora. Nada, breve, seré muy breve. Básicamente la perspectiva que tenía ahora pensada, hay tres cosas. Es decir, nosotros desde el área de seguros en Caja de Ingenieros recomendamos que se contraten por parte de empresas e instituciones un ciberseguro y también os voy a dar una pincelada muy, nada, en 2 minutos de lo que está pasando ahora en el mercado asegurador. Está realmente cerrado. Todo este tipo de incidentes y la repercusión que está teniendo, pues están cerrando a las compañías de seguros, tanto a seguro como a reaseguro, y hay muchos problemas para colocar los riesgos, digamos, para tener seguro, para contratar de qué determinados riesgos. Y finalmente os presentaré al partner que hemos elegido en Caja de Ingenieros para asegurar estos riesgos que podemos decir que son complejos y que necesitan una experiencia de gestión. Yo me quedo tranquilo sabiendo que los cibercolaboradores de Hiscox son como Fernando. Vale. Muy sencillo. ¿Por qué aconsejamos? La perspectiva que tenemos en Caja de Ingenieros es el asesoramiento. Lo primero que hacemos es hablar con nuestras empresas, con nuestros socios. Ya sabéis que aquí tenemos socios, no clientes, y conocerles. Y entendido, la perspectiva es el asesoramiento y lo que tomamos como eje es la norma ISO 31000, que nos aporta una estructura bastante sencilla y ágil para poder aplicarla a cualquier tipo de empresa o institución. No es certificable, solamente es una serie de consejos, pero la verdad es que va bien. Básicamente es este esquema. Primero establecer contexto, evaluar riesgos y a partir de aquí gestionarlos. ¿Vale? Nosotros desde el área de seguros y con la compañía lo que hacemos nos concentramos en esto, en transferir los riesgos. A partir de aquí intentamos identificarlo, evaluarlo, medirlo, transferirlo a una compañía y a partir de aquí retroalimentar el proceso, porque esto no se acaba con la contratación de un seguro, hay que seguirlo anualmente, o no anualmente, hay que seguirlo periódicamente para adaptarlo a las circunstancias de cada empresa y a las circunstancias y los riesgos que puedan tener las. Tres tipos de ámbitos nos salen de asesoramiento. Una en la RC, responsabilidad civil, la propia de actividad,
patrimonio y riesgos personales, ¿vale? Que más o menos es lo que establece la ISO 31000. Y a partir de aquí, pues una serie de seguros para cubrir todos los riesgos de acuerdo a esta naturaleza de tres ámbitos. En personas sí que aquí desdoblamos en personas, empleados y socios administradores y directivos porque tienen. Esto el año pasado estábamos pensando aquí, ciberseguros, porque parecía que esto de los virus biológicos y los virus informáticos tiene cierta similitud. Bien, sí, ciertamente. Esto es el esquema del sistema unitario de un organismo nuestro, el de las personas humanas, ¿no? Bueno, primero una barrera inespecífica, después hay una inespecífica, pero ya es celular, pero después ya entran dentro. A nivel de seguros, los ciberataques también. Hay un primer nivel de seguridad que esto corresponde a las empresas y que hay que implantar una cultura, hay que tomar una medida de medidas de protección. Un segundo nivel es decir, oye, me han intentado atacar, he reaccionado bien, ¿qué he hecho? Y el tercer nivel es de ya te han entrado, ¿qué debo hacer? Y aquí es donde entra realmente la importancia que tiene una actuación de respuesta inmediata. Uriol Tarruella nos había dicho que desde su ámbito están ofreciendo este servicio. Nosotros lo ofrecemos desde el ámbito y desde la perspectiva de los aseguradores que tienen realmente experiencia y este es uno de los servicios clave, es decir, cuando pasa algo, llamar, inmediatamente reaccionar y recibir el acompañamiento y el asesoramiento de personas que saben realmente lo que hacen. ¿Por qué usé el seguro? Antes los seguros, yo he puesto aquí esto para que lo podáis entender, al principio eran seguro, pasa algo, prestación, una dimensión. Después vinieron, oye, te ofrezco algún servicio, algún valor añadido, pero siempre relacionado con la prestación. Ciberseguro es algo que ya está incorporando servicios de valor inmediato, pero que además mejoran nuestra seguridad, de tal manera de que en aquel esquema que habíamos visto antes, ya no nos permite solamente trabajar sobre transferencias, sino que también nos permite trabajar para eliminar, reducir e incluso asumir cierta parte, como a través de autoseguros, a través de franquicias que las podamos asumir y me puedan bajar el precio del seguro. Aquí hay, por otra parte, también los impactos de los ciberriesgos son totales, operacional, reputacional, regulatorio, y desde los ciberseguros también se contemplan todos, desde la gestión de incidentes, servicios de prevención de riesgos, que es esta tercera dimensión que os decía antes, que nos permite ya disfrutar desde el momento cero de los beneficios de este seguro, daños a terceros, daños propios y por supuesto, todos los procedimientos regulatorios que nos obligan y asimismo también las multas. ¿Qué está pasando con los ciber? Pues que está muy mal esto, está muy mal. Todo este aumento, me paso a la siguiente, el ransomware es el ciberataque más usado y el que mayor incidencia está teniendo y crecimiento, y tanto en el sector público como en el privado. O sea, aquí nos afecta a todos. El ransomware, que en el 2016 prácticamente tenía dos variantes, ahora tiene chorrocientas, muchísimas y cada vez más y más sofisticadas, como ha dicho Fernando. Y luego también el tanto por ciento de los éxitos que obtienen ya empieza a ser importante. Al principio vemos como aquí prácticamente hacían ataques y tenían un porcentaje de éxito de pago relativo, pero fíjate cómo el incremento de los ataques es mucho más alto, pero también están consiguiendo mayor efectividad. Y esto es, las entidades financieras buscamos la eficiencia y ellos también, todo el mundo. No os entretengo, costes y términos, ¿qué está pasando? Las tasas están subiendo, se prevé que entre un 20 y un 40% la tendencia, perdona, entre el 25 y el 50% de nueva producción y las renovaciones entre un 15 y un 30%. Por otra parte, las compañías están modificando su selección de riesgos y dicen, hey, hay que limitar las coberturas, no podemos asumir todos esos riesgos que antes asumíamos. Y por otra parte también los siniestros. Mayor frecuencia, pero el coste por siniestro cada vez es mayor, como ha dicho antes Fernando, de 55 a 65 y voy subiendo. Y esto ya además hay muchos más ataques, por lo tanto la bola de nieve se sigue haciendo más grande. En cuanto a compañías, en la selección de riesgos cada vez exigen más información, incluso exigen más requerimientos, es decir, muchas veces ya no solamente la información de qué estás haciendo, sino que, oye, tienes que hacer esto porque si no, no te voy a dar cobertura, y cada vez son menos flexibles. Entonces, yo esto
os lo voy a poner, os lo he puesto básicamente porque realmente presentaros lo que vamos a presentar aquí, que parece muy sencillo, que es un ciberseguro para administraciones hasta 35.000 habitantes, autotarificable, es decir, se rellena, seleccionas una cantidad, una prima asegurada, un capital asegurado, y si se responde bien, automáticamente se asegura. Esto prácticamente en un riesgo complejo como es el de administraciones es una novedad y un privilegio para nosotros ofrecerlo a nuestros socios institucionales. El partner que hemos elegido, Hiscox, amplia experiencia desde 1901. Lloyds, nacen allí, que es el mercado más complejo de seguros y donde se asegura lo que es inasegurable. Con una estructura a nivel del grupo muy importante, tienen además reaseguro, tienen las líneas también del London Market, que es decir, Lloyds, pero también tienen otra estructura que les permite actuar en todo. Para que veáis qué tipos de seguros tienen, fijaros que a nivel, el reaseguro es muy importante, pero grandes riesgos, RC profesional, terrorismo, riesgos políticos, transporte de energía, RC profesional, arte clientes privados, secuestro, rescate. Estos son los riesgos con los que trabaja Lloyds. Y aún así, tiene una calificación, una fortaleza financiera altísima, con una Excellent, antes nos lo han mencionado Jaime al principio, y tiene una estructura en todo el mundo. En España llevan desde 2005, aunque operan desde 1997, y básicamente aquí es lo que ofrecen. Como veis, son mercados nicho, mercados muy específicos. A los negocios les acompaña siempre en los riesgos más complejos, y también tiene una división de arte y clientes privados con realmente unos productos muy exclusivos. Y lo que nos ha decidido por ellos es el tratamiento en siniestros que tienen. Muchas veces no solamente contratar la póliza, sino demostrarlo. Excelente. Solidez financiera, luego la experiencia que tienen y finalmente el producto. Y hablando del producto, ya lo único que me queda por hacer es, David, ahora ya te cedo la palabra y a ver si nos puedes hablar de este producto que tenemos en oferta. Perfecto. Muy bien, pues nada, bueno, un placer. Yo soy David Fernández Machí y os voy a contar un poco en qué consiste esto de un seguro, un ciberseguro, ¿no? A ver, lo decía Raúl, tener un seguro es una forma de transferir el riesgo de que te pase algo a un tercero, ¿no? Tenemos un seguro de hogar por si tenemos un incendio, por si tenemos una fuga de agua, ¿no? Pues este es el seguro por si tenemos un ciber. Y como hemos visto en la presentación de Fernando, es bastante probable que tengamos un ciberataque, ¿no? También decía Raúl que nosotros somos una compañía peculiar. Nos definimos como Hiscox, compañía de seguros especialista, ¿no? Hay como dos bloques de compañías, las compañías generalistas y las especialistas. Nosotros nos dedicamos a las cosillas raras, ¿no? Y dentro de esas cosas raras, pues tenemos el mundo ciber, donde llevamos 15 años asegurando riesgos cibernéticos, ¿vale? Os explico eso porque nosotros nos basamos en la especialización. Veréis que el producto que os voy a presentar ahora es un producto muy específico que tiene una amplitud bastante amplia, digamos, de forma redundante, y que intenta cubrir el 99% de las cosas que te pueden pasar a raíz de un ciberataque, ¿no? Y no solo en las coberturas, sino también en lo que llamamos la definición de incidente, ¿no? ¿Qué es lo que activa la póliza y qué es lo que activaría pues, el servicio de respuesta a incidentes que lleva incorporada la póliza o las coberturas de la póliza? Y vamos a verlo, si os parece, porque creo que es importante conocerlo. Nosotros consideramos incidente, por ejemplo, una vulneración de datos. ¿Qué sería una vulneración de datos? Pues que un hacker acceda a nuestros sistemas, como hemos visto con el ejemplo de Fernando, y nos robe datos, ¿vale? O también incluso que uno de los empleados de la administración pues se deje un pen con información sensible en un aeropuerto o en algún sitio y esa información se pierda, ¿no? Esa vulneración de datos nosotros la consideramos incidente y activaría las coberturas de la póliza. También consideramos incidencia el ciberataque, ¿no? El ciberataque sería pues esa intrusión de un tercero dentro de nuestros sistemas. Consideraríamos incidente, como es lógico. Otra consideración de incidente es la amenaza de extorsión. Un día yo llego a la oficina, arranco el ordenador y veo la pantalla gris y me están pidiendo
pues 5 bitcoins por devolverme mi sistema, ¿no? y mis datos. Pues si no lo sabéis, el Bitcoin ahora mismo está bastante estable, está en 30.000 euros. 5 bitcoins, pues bueno, pues ya puede ser un importe considerable. Esa amenaza de extorsión también la consideramos incidente, también activaría la póliza. Para mí, una de las más importantes y las más diferenciales que tenemos dentro de nuestra póliza es la de error humano. Hemos visto durante toda la presentación de Fernando que el eslabón más débil de toda esta cadena somos los humanos, al final, ¿no? Es el humano el que pincha donde no debe pinchar o el que se cree, cuando lee un correo, el que se cree a pies juntillas que se lo ha mandado su jefe, ¿no? Y hace una transferencia, por ejemplo, ¿no? Pues ese error humano, ese pinchar donde no debe pinchar uno de nuestros empleados o funcionarios, lo consideraríamos incidente y activaría también la póliza. Y por último, y también diferencial, como os digo, en esta póliza que consideramos especialista, es el tema de los ataques de ingeniería social. Y dentro de los ataques de ingeniería social consideramos, pues, el phishing, ¿no? Pues la suplantación de identidad, un fraude al CEO, o sea, que ese ejemplo que os decía ahora de un mail de que recibo de mi jefe donde me dice que haga una transferencia, pues esos ataques de ingeniería social también los consideraríamos incidentes y la suplantación de identidad la cubrimos también a través de una cobertura opcional, ¿vale? Entonces, ¿cómo se estructura la póliza? Visto qué es lo que activa la póliza, vamos a ver los bloques de la póliza y es muy fácil y muy rápido. La primera pata de la póliza tiene 4 patas. La primera, el servicio de respuesta a incidentes. Los bomberos. ¿A quién llamo yo cuando tengo un problema, no? Bueno, pues tenemos un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que lo presta Deloitte, ¿vale? Nuestros bomberos son Deloitte. O sea, la primera consultoría a nivel mundial está detrás del servicio de respuesta a incidentes que mantiene el seguro, ¿no? Entonces, tú tienes cualquier incidente, coges el teléfono, llamas a Deloitte y lo que hacen es intentar contener ese ataque, ¿no? Eso, como os digo, pues dentro de las aseguradoras especialistas lo que buscamos es el mejor proveedor que podamos tener para esos bomberos que lo que hacen es ponerte un tapón y contener ese fuego que tienes en el organismo, ¿no? Aparte de esta primera pata, que sería de contención, que como os digo, presta Deloitte, tenemos otra pata que también es importantísima, que sería el tema de las pérdidas o daños propios. ¿Y qué es lo que cubrimos ahí en esa segunda pata? Pues primero, los gastos de recuperación de datos. O sea, si yo tengo una fuga de datos, me roban mis datos, no puedo recuperarlos porque la copia de seguridad no es accesible, pues la póliza tiene una cobertura de gastos de recuperación de datos. Significa que mandaremos a unas personas a donde haya que ir y pasarán los datos de formato papel a formato digital. Y cubriremos esos gastos por esa recreación, volver a instalar los sistemas, volver a instalar los antivirus, suprimir los virus, etcétera, etcétera. Todos esos gastos de recuperación de dejar los equipos igual que los tenías antes del ataque, pues es lo que da esa cobertura. Segunda cobertura, extorsión cibernética. Si tengo un secuestro, como hemos visto, el ransomware, los secuestros, es uno de los ataques más habituales, pues si tengo un secuestro, tengo un límite en la póliza sobre el cual primero pagaremos, siempre es la última opción pagar, no hay que pagar, pero bueno, si en el caso remoto de que haya que pagar, la institución o la empresa paga a los ciberdelincuentes y la compañía de seguros reembolsa el importe de ese rescate, ¿vale? O sea, tenemos la seguridad que tenemos cubierto ese riesgo por secuestro. Después, tenemos otra pata importantísima que sería el tema de las pérdidas, ¿no? ¿Cuánto dinero pierdo si estoy de brazos cruzados, ¿no? En un organismo público, pues lo que cubrimos aquí es los gastos fijos, incluidos los salarios. Y bueno, y en una empresa, pues también cubrimos lo que es la pérdida de beneficios, ¿no? O sea, la diferencia entre el beneficio que has tenido el año pasado y la pérdida que estás teniendo por la interrupción, ¿vale? Cubrimos eso tanto si te atacan a ti directamente como si atacan a un proveedor tecnológico tuyo. Imaginaros que yo tengo todos los servicios, o sea, tengo los servidores en una empresa de servicios que me presta los servidores, ¿no? Yo los alquilo y atacan a esa empresa que me está prestando
su tecnología, ¿no? Y yo no puedo acceder a esos datos. Bueno, pues esa pérdida, esos costes fijos, incluidos los salarios, como os digo, pues también estarían cubiertas, ¿no? Y por último tenemos una cobertura de gastos de mitigación. Los gastos de mitigación es un saco que tiene la póliza, que son 30.000 euros, donde con la autorización de la compañía, pues lo que haces es tener una bolsa de 30.000 euros para contener las pérdidas, ¿no? Bueno, pues desde contratar un equipo de alquiler, un equipo informático de alquiler, a contratar un consultor que te organice todo el tema de la contención. ¿Vale? Pues eso es una cobertura más. Tercera pata, penúltima, y ya acabo. Fraude tecnológico. ¿Qué cubrimos en fraude tecnológico? Por ejemplo, cosas como el robo electrónico de fondos. ¿Qué es eso? Pues que un hacker acceda a nuestros sistemas, entre dentro del Excel donde tengo las nóminas de los empleados de la institución y agrega, por ejemplo, dos líneas más con 2 números de cuenta y se hace una transferencia. Eso es un robo electrónico de dinero, ¿vale? Pues esa transferencia que está haciendo mediante una intrusión a mis sistemas es lo que venimos a cubrir aquí. Y otra cosa importantísima sería el tema de la suplantación, que como os decía al principio es opcional y que también cubrimos hasta un límite, ¿no? Puedes elegir 10.000 euros, 25.000 o 50.000 euros de suplantación de identidad. ¿Qué es la suplantación de identidad? Pues un ataque de phishing, ¿no? El típico es que te mandan un mail, por ejemplo, un mail supuestamente de caja de ingenieros, recibes un mail donde te dicen, oye, tienes bloqueada tus credenciales de acceso a la página web o a la banca online, ¿no? Y pincha aquí para restituir tus credenciales. Bueno, eso es un típico ejemplo de phishing, ¿no? O, por ejemplo, un proveedor nuestro que nos mande una factura y resulta que nos dicen, oye, que hemos cambiado, es un proveedor que hace 20 años que trabaja con la institución. Y resulta que te mandan un mail y te dice, oye, que hemos cambiado el número de cuenta. Coges, recibes ese mail, cambias el número de cuenta en el sistema, se hace la transferencia al sistema y resulta que ese cambio del número de cuenta no era lícito, ¿no? Te lo está pidiendo un hacker, ¿no? Y tú pensabas que era tu proveedor. Bueno, pues esa pérdida directa, pues también la aseguramos, como os digo, de forma opcional a través de la cobertura de suplantación. Y por último, el último bloque de la póliza sería el tema de responsabilidad civil. Imaginaros pues que nos roban datos sensibles por ejemplo, de habitantes de un municipio y resulta que uno de estos habitantes nos demanda, ¿no? Nos pone una reclamación por ese robo de datos. Bueno, pues ahí entraría la cobertura de responsabilidad civil, donde cubriríamos los gastos de defensa y la posible indemnización. También tenemos dentro de la cobertura de responsabilidad civil, aunque en España para las entidades públicas tenemos entendido que la Agencia de Protección de Datos no sanciona, bueno, pues, como hay conectadas empresas, también lo comento, también cubre el seguro la posible sanción en términos de protección de datos. O sea que si yo tengo un robo de datos y después viene la Agencia de Protección de Datos a hacerme una auditoría a mi empresa o a mi organismo, ¿no? Y resulta que no estoy cumpliendo con la normativa general de protección de datos, pues me pueden sancionar. Esa sanción puede ser del 4% de mi facturación hasta 20 millones de euros. Pues esa sanción también vendría cubierta por el seguro. Aunque, como os digo, en instituciones públicas, bueno, la Agencia de Protección de Datos, no, al menos en España, no sanciona. Vale, y por último, Fernando, si me pasas a la última aquí, vemos el detalle de la póliza, vemos las 4 patas que he comentado. Primero arriba el servicio de respuesta a incidentes, el segundo bloque serían los daños propios con esas pérdidas que hemos comentado, la extorsión y los gastos de recuperación de datos y mitigación. Después en la pata de fraude, donde hemos visto el tema del robo de fondos. Bueno, no he comentado la modificación de precios online porque en un tema de organismo público pues creo que no toca, pero si tuviéramos una página web donde vendemos algo y nos modifican el precio de ese algo que estamos vendiendo, pues también tendría cobertura. Y por último, el último bloque es el tema de la responsabilidad civil que hemos comentado. Toda esta póliza, aparte de esas 4 patas, si me pasa la siguiente traspa, Fernando, por favor.
viene acompañado de una serie de servicios que son gratuitos y están a disposición del tomador de la póliza. Son los servicios como, por ejemplo, un antivirus gratuito, un espacio para hacer una copia de seguridad, un análisis de vulnerabilidades de los equipos. Bueno, todo eso viene gratis con la póliza, que se puede usar o no. Hay clientes que lo usan y otros que no. Y una cosa importantísima que consideramos que es muy importante, porque hablábamos todo el rato en la presentación de Fernando que el eslabón más débil de toda esta cadena es el humano, ¿no? Nosotros tenemos con la póliza viene una ciberacademia donde puedes formar a tus empleados para que tengan cuidado donde pinchen o tengan unas nociones mínimas de ciberseguridad para minimizar ese tipo de ataques. Aunque, como hemos visto, la póliza lo considera incidente y activaría las coberturas, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo se contrataría todo esto? Pues si vamos a la siguiente traspa, como decía Raúl, hemos preparado un cuestionario que es un cuestionario precotizado, ¿vale? Simplemente hay unas preguntas donde el cliente contesta si sí o si no, ¿vale? Pues, por ejemplo, te estamos preguntando, ¿usas sistemas operativos sin soporte? Por ejemplo, que tuvieras instalado el Windows XP, ¿no? El Windows XP es un Windows que Microsoft ya no está dando soporte, no se actualiza, porque ya está descatalogado. Bueno, pues te preguntan, ¿usas Windows XP? Pues sí o no, ¿vale? ¿Haces copias de seguridad? Sí o no. ¿Has sufrido algún incidente? ¿Sí o no? ¿Vale? Contestas una serie de preguntas. Es un cuestionario que es válido para ayuntamientos de hasta 35.000 habitantes y con un presupuesto de 35 millones como máximo, ¿vale? Y si contestas afirmativamente a las preguntas, bueno, afirmativamente no, si contestas correctamente a las preguntas, tal y como marcamos ahí en ese cuestionario, pues es de emisión directa. Pásame a la siguiente, por favor. Aquí hay más preguntas para hasta 25 millones de presupuesto, pues contestas solo las preguntas que hemos visto antes. Si tienes un presupuesto de más de 25 millones, se añaden estas de aquí. Y si quieres contratar la cobertura opcional que os hemos comentado de suplantación de identidad, donde cubriríamos esas transferencias ilícitas del phishing, etcétera, pues tendrías que contestar 4 preguntas más. Contestando esto y marcando el número de habitantes que tienes en la columna en la cobertura A y el límite que queremos asegurar en la columna B, pues tenemos la prima que deberíamos pagar. Por ejemplo, un ayuntamiento que tenga 5.000 habitantes y que quiera contratar un límite de 250.000 euros, pues tendría una prima de 1.950 euros. Y si además quiere contratar la cobertura opcional, pues añadiríamos, pues según el presupuesto que tenga, pues añadiríamos la prima que viene abajo en el apartado B. ¿De acuerdo? Y así de sencillo, esta cotización se manda por correo y en 24 horas, 24-48 horas, emitimos la póliza. En el caso de ayuntamientos que superen los límites que hemos comentado, que tengan más de 35.000 habitantes o un presupuesto de más de 35 millones, contestaría las mismas preguntas, pero ahí se hace una suscripción individualizada y es posible que nos pidan información adicional, ¿vale? En el caso de ayuntamientos, claramente es ese cuestionario. En el caso de otro tipo de organizaciones, podéis contestar también a las preguntas que vienen en el cuestionario y en el caso de que necesitemos más información, pues solicitaríamos a posteriori. Como digo, la emisión 24-48 horas. Y hasta aquí un poco la exposición del seguro. Si queréis, bueno, estamos tanto Fernando como Raúl como yo disponibles para que nos hagáis cualquier pregunta que os pueda surgir. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Fernando. A ver, se nos ha ido un poco la mano con el tiempo. Si queréis, no sé si, Raúl, no sé si te ha llegado a ti alguna pregunta o no a través del chat. Estás otra vez con el sonido en mute.
Bueno, mientras lo ¿Me oís recuperas, ahora? ¿Me ahora oís sí. ahora? No sé A- qué a- pasa con el PC, pero bueno. Ahora sí que te oímos. Han entrado varias preguntas por el chat, si quieres. Vale. Venga, pues a ver. Bueno, te voy te voy cantando si quieres. Sí, bueno, la primera indicar, bueno, municipios de más de 33.000 habitantes o 30.000 habitantes, lo ha indicado David, que bueno, el mismo cuestionario, suscripción individualizada. En este caso sí que a lo mejor se demora entre que va y viene y solicita más información. Aquí nos podemos ir a un plazo de quizás una semana de emisión. Por lo que no es cierto, David. Sí, 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 correcto. Vale, Correcto. El cuestionario es válido hasta 35.000 habitantes y 35 millones de presupuesto. vale. Es la prima que aparece ahí. Sí. Si supera eso, pues iríamos a la suscripción individualizada, que es pues máximo una semana. Sí, con colegios profesionales, por ejemplo, utilizaremos el mismo cuestionario, pero en caso de necesitar información adicional se requeriría y habría un feedback. Pero bueno, serviría el mismo cuestionario. Lo que ya no serviría sería los precios. A ver, Edu López nos pregunta, en primer lugar, respecto a las garantías de la póliza, ¿están cubiertas los costes en la recuperación de daños a la reputación de la empresa? David. Sí, dentro de la cobertura servicio de respuesta a incidentes hay una cobertura de restitución de la imagen de la empresa o el organismo que esté atacado, que esté atacado, perdón. O sea, sí, sí, la respuesta es sí, hay una cobertura de recuperación de imagen y de reputación de la empresa o del organismo. Eh, Otra pregunta también, Edu, que nos hacía, parece que los ataques se concentran en sector privado y público con un claro objetivo económico. Preguntar a Fernando, vamos a preguntarle si conocen incidentes en entidades sin ánimo de lucro. Sí, es una pregunta buenísima, porque la verdad es que es verdad que se centran fundamentalmente en empresas por el valor que tienen esos datos directamente, pero al final fijaos que hemos visto que muchas veces los top malware eran troyanos bancarios. Las ONGs también funcionan con cuentas bancarias, es decir, muchas veces lo que puedo querer simplemente es cometer algún tipo de fraude financiero a través de las cuentas, que además suelen operar bastante dinero. Luego también puedo tener toda la motivación de que me sirvan como plataforma para seguir divulgando mi malware. Como hemos visto antes, infectar un ordenador, quizá no me interesa el contenido que tiene ese propio ordenador, sino que el ordenador en sí mismo siga propagando a su vez el virus y todo el malware que yo he conseguido meter. Entonces, lógicamente, también son un objetivo. ¿Por qué? No será un objetivo en sí mismo, quizá por la sensibilidad de los datos que traten, pero sí lo pueden ser como parte de una cadena mucho más amplia de ataque. Entonces, sí, lógicamente también se ven comprometidas. Gracias, Fernando. Última pregunta, porque por cuestión de tiempo supongo que nos hemos pasado, bueno, un cuarto de hora aproximadamente de lo que teníamos previsto. David, has enseñado el autotarificable con varias selecciones de capital. ¿Qué capital debe una institución o una empresa o un organismo, una administración elegir como capital asegurado? Mira, en relación al límite asegurado, es un tema que siempre dejamos en mano del cliente, pero hemos desarrollado lo que llamamos la calculadora cibernética, ¿vale? Que está en nuestra página web. En el apartado de ciberseguros hay un link donde con 3 preguntas te recomienda un límite, ¿no? Siempre que hablamos de límites, pues bueno, tiene que ser un límite que sea suficiente, ¿no? Pero ahí es muy sencillo, simplemente te pregunta qué tipo de persona eres dentro de la organización, ¿vale? Pinchas ahí, pinchas en el presupuesto que tiene la entidad pública en concreto y te pregunta una serie de preguntas muy sencillas en función de cómo estás preparado, ¿no? Para protegerte dentro del mundo cibernético. Y la aplicación te muestra un límite orientativo. Como os digo, es orientativo. La decisión final siempre viene por parte del cliente, pero bueno, puede orientar. Pues bueno, gracias a todos por la participación, gracias a los asistentes, a los que habéis aguantado hasta el último momento y a los que en algún otro momento habéis estado y habéis participado, nos habéis acompañado. Esperamos que os haya servido, sensibilizado
sobre todo respecto a estos riesgos cibernéticos. Y a partir de aquí, pues, un trabajo por parte de todos. Si queréis cualquier tipo de información, a través de Caja de Ingenieros, No, bueno, Raúl, a través de, eminentemente de Natalia Roc como sí, nuestra directora de banca mayorista, de Eduard Barcons, responsable de banca institucional en Cataluña, y Miguel Ángel Morales como director de banca institucional bueno, en la zona centro, yo creo que todos vosotros, nuestros socios y clientes, bien sea administraciones públicas, colegios, y otro tipo de instituciones que estéis interesados en conocer más de este nuevo servicio que intentamos de alguna manera proveeros en caso de que lo necesitéis, pues nos solicitáis nuestro asesoramiento y a través de Raúl y Iscox pues intentaremos dar la solución que más os convenga en cada momento. Y a partir de sí, aquí, muchas sí, gracias no, a no, todos. evidentemente el servicio es personalizado y será siempre de acuerdo al medio que vosotros escojáis, y si es necesario presencialmente nos desplazaremos a estas oficinas. El servicio de asesoramiento sucederá in situ allí y también por parte del área de seguros a través de lo que más o menos sabemos hacer bien y en temas de seguros. Muchísimas gracias a todos. Jaime. Pues nada más, lo dicho. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Una última cosa, a efectos de difusión, como siempre, os enviaremos a los participantes las presentaciones y adicionalmente también la grabación del vídeo por si lo queréis difundir o consultar. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.